Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este programa semanal que dedicamos a la iglesia más pobre y perseguida en todos los rincones del planeta, como bien sabéis. Porque ¿te imaginas vivir en un país en el que no pudieras creer en libertad o vivir con miedo cada día por ser arrestado, torturado o asesinado simplemente por rezar, por tener una Biblia o por querer ir a misa? Pues esta es la realidad que atraviesan más de 400 millones de cristianos en todo el mundo, que viven su fe cada día arriesgando muchas veces su propia vida. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos darles voz, ponerles rostro, porque como siempre decimos, no se trata de cifras, sino que se trata de personas con nombres y apellidos concretos. Y también y sobre todo queremos rezar por ellos. Por eso, la fe y la fidelidad de estos cristianos perseguidos van a protagonizar la próxima edición de la Noche de los Testigos, que se va a celebrar mañana mismo, mañana viernes, a las 7:30 de la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid. Es un encuentro de oración que se celebra cada año para conocer más profundamente la realidad que atraviesan estos millones de cristianos de todos los rincones del mundo. Y durante esta vigilia de oración, durante la Noche de los Testigos, siempre tenemos momentos de oración con el Santísimo Sacramento expuesto y también vamos a tener unos testimonios que merece la pena escuchar, testimonios allí en directo. En esta ocasión va a ser de Mozambique y de India. Y dentro de unos minutos, aquí en este programa, vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de estos testigos de la fe del siglo XXI. Y además, este evento de ayuda a la Iglesia necesitada no solo va a tener lugar en Madrid, sino que también, como ya viene siendo tradición, podríamos decir, se celebrará en Santander, en Palencia, en Torrelavega y en Valladolid, para que nadie se pueda quedar sin la oportunidad de rezar por todos estos hermanos nuestros que sufren discriminación y persecución por seguir a Jesús. Muy buenos días, John Joseph Llewellyn-Jones, bienvenido. Muy buenos días, Blanca Tortosa, y a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Radio María. Además de todo lo que hemos dicho, que no es poco, hoy vamos a conocer el testimonio de Shahbaz Bhatti, el cristiano ministro de las minorías de Pakistán, que fue asesinado por islamistas radicales después de mostrar públicamente su rechazo a la ley de la blasfemia que todavía a día de hoy impera en ese país. Este próximo martes se cumplen 15 años de su asesinato en 2011. Eso es, y además también en estos días, como os estábamos diciendo, seguimos adelante con todos los eventos que tenemos alrededor de España, así que permaneced con nosotros porque en unos minutos os lo vamos a contar también. Y como siempre os recordamos que nos encanta que participéis con nosotros en el programa y para ello John nos cuenta de qué forma se puede hacer. Pues sí, porque podéis interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de X, antes Twitter, donde estamos como Ayuda Igles Neces, y también estamos presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico del programa, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y también, si da tiempo, podremos hablar en directo con vosotros. Podéis mandarnos vuestros mensajes de audio incluso, transmitiendo vuestras inquietudes, vuestros comentarios sobre el programa al número de WhatsApp del directo de Radio María, al 668-594-383, 668-594-383. Y ya hacia el final del programa, si da tiempo,
abriremos también el teléfono para hablar directamente con vosotros. Y estamos emitiendo en directo no solo a través de la radio, sino con imágenes a través de los canales de Facebook y YouTube de Radio María. Y saludamos también, como no, a nuestra queridísima Paloma Méndez, que nos acompaña desde el control de sonido, y damos las gracias a esta Casa de la Virgen por acogernos cada semana. Comenzamos. Pues como decíamos al inicio del programa, para millones de cristianos en el mundo es todo un reto vivir su fe cada día, y esto precisamente es lo que viven los cristianos en el norte de Mozambique. Una realidad muy dura y de mucho sufrimiento que están viviendo especialmente desde el año 2017, cuando los grupos yihadistas comenzaron a extenderse por la región de Cabo Delgado, como decimos, en el norte del país. Y fue entonces cuando empezó un calvario de dolor y de persecución para los cristianos que dura y se alarga hasta el día de hoy. Y esta, como decíamos, es una de las realidades que va a protagonizar la Noche de los Testigos de mañana, que a las 7:30 de la tarde se va a celebrar en la Catedral de la Almudena de Madrid. Y precisamente esta mañana hemos tenido el privilegio de poder hablar con uno de estos testimonios. Se trata de Monseñor Alberto Vera. Él es obispo de la diócesis de Nacala, en el norte de Mozambique. Y para entender un poco la situación que viven allí, que están viviendo y que ya se alarga durante tanto tiempo, porque llama la atención que los cristianos son perseguidos allí, en Mozambique, en un país donde precisamente la mayor parte de la población es cristiana. Por eso hemos querido preguntarle a Monseñor Vera cuál es el contexto actual que están viviendo allí, y esto es lo que nos decía. Mozambique es un país que en el desenvolvimiento humano integral, en el índice, pues está en el número 194 o 195 de 198. Es uno de los países más pobres del mundo en desenvolvimiento humano integral. Más, es uno de los países también más rico en riquezas naturales. Concretamente en rubíes, en grafiti, en gas, que se concentran la mayoría en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado. Y este puede ser uno de los motivos principales por los cuales se inició en el año 2017 una persecución, una guerra que no tenía sentido entre musulmanes y cristianos. Y precisamente en relación a este contexto también hablábamos con Monseñor Alberto Vera sobre cuál es exactamente la situación de la Iglesia y de los cristianos en Mozambique. En los primeros años, del 2017 a 2022, más que persecución de cristianos, era una persecución o un enfrentamiento entre los propios musulmanes. A partir de 2022 es que comienza a haber muertes ya de personas, de cristianos por ser cristianos. El porcentaje de musulmanes y cristianos en Mozambique es muy similar, 25-26%. En el norte son un 70% musulmanes, un 20% o 20 y tantos por ciento cristianos. En el sur son un 60 o 70% cristianos y un 20 o 25% musulmanes.
Donde se está dando esta situación de persecución es en la provincia de Cabo Delgado, que es la diócesis de Pemba, y en parte en 2 distritos de la provincia de Nampula, que es mi diócesis, el distrito de Irati y el distrito de Memba. Desde 2022 pues ya hay una serie de muertos por ser cristianos, mártires para nosotros, que son desde la hermana María de Copi, la más conocida, pero también hay matrimonios, hay jóvenes, hay personas que por declararse cristianos fueron decapitados. Y la motivación principal de esta guerra no es una motivación religiosa, aunque hay fundamentalistas del Estado Islámico que así quieren presentarlo. La motivación principal está en las riquezas que se encuentran en la provincia de Cabo Delgado: oro, rubíes, grafiti y ¿cómo se dice? El gas, que han encontrado unas bolsas enormes, y al mismo tiempo, pues dice el refrán español: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y creo que ese es uno de las formas de que mucha gente, muchos se están haciendo ricos en base a aprovechar esta situación de inseguridad, de guerra, que está causando mucha persecución a los cristianos. Monseñor Vera ha acogido en su diócesis a varios cristianos del norte de Mozambique que han sido expulsados de sus hogares por la violencia. ¿Cómo viven ellos esta situación? ¿Qué le cuentan? Pues esto es lo que nos ha dicho. Los desplazados, que son un número muy significativo, 1.300.000, pues muchos han venido a mi diócesis. Y de tal manera que la ciudad de Nacala Puerto, hace 8 o 9 años, estaba en torno a los 350.000 habitantes. Hoy, debido a la persecución, a la guerra, a la inseguridad que tienen de seguir viviendo en sus tierras, al miedo que provoca el terrorismo, pues están engrosando la ciudad de Nacala. Hoy casi puede haber 500.000 personas. Hay otros factores como los ciclones que hemos tenido en estos últimos años, 5 o 6 ciclones, que cada vez que hay algún ciclón mucha gente abandona sus casas también y procura seguridad en la ciudad, en casas de su familia. Pero principalmente es el terrorismo el que está haciendo que muchas personas dejen sus tierras, dejen sus casas y su medio de vida y acudan a la ciudad de Nacala, donde puede haber algún familiar, para empezar de nuevo. La diócesis de Nacala, a lo largo de estos 5 o 6 años, desde el 2020, que comenzaron a llegar refugiados, pues hemos tenido distintos tipos de actividades. Desde acoger los niños y niñas que llegaban con las familias, para escolarizarlos, para registrarlos, porque muchos de ellos no estaban registrados. Durante estos 6 años hemos tenido una actividad dentro de 2 barrios más pobres, con los niños, en total unos 350 niños que han aprendido portugués, que han aprendido a socializarse, procurando evitar el abuso de crianzas de niños y de niñas. Y el resultado pues, ha sido niños que se han incorporado a la escuela, al Sistema Nacional de Educación, y que hoy pues, sacan buenas calificaciones. Algunos de ellos pues, ya están viviendo definitivamente en Nacala. Otros proyectos pues, han sido de emergencia. Últimamente, en el mes de enero, atendimos 5.000 familias ayudados por ACNUR, ayudados por el PMA, ayudados también por el CRS, que es la Cáritas de Estados Unidos, 5.000 familias en los lugares de mayor persecución, que es Chipene, el distrito de Memba. Chipene, parroquia de Chipene, Cabá, parroquia de Cabá y Memba. Y en este momento, bueno, pues estamos recibiendo, ayudando en los lugares de destino, Alúa, Netía, etcétera,
de distintas maneras, colaborando con las familias que los reciben para que no sea una carga pesada. ¿Cuál es el motivo principal? El miedo, el terror a morir. Además, el obispo de Nacala nos ha explicado cómo viven esta situación de violencia los que están cerca de la región de conflicto en Cabo Delgado, porque, como es lógico, los cristianos de la región tienen miedo de que la violencia terrorista llegue a su zona. El día 12 de este mes de febrero tuve una reunión en la parroquia de San Pedro de Lurio de Chipene con la mayoría de los animadores, no todos, porque son 100 comunidades que pertenecen a la parroquia. Participaron unos 45, entre unas 5 o 6 mujeres y el resto hombres. ¿Qué es lo que ellos expresan? Bueno, pues están expresando el que antes no ocurría lo que está ocurriendo ahora. No seleccionaban cristianos, los identificaban y los mataban, los degollaban. Eso está empezando ahora, en estos 2 últimos años. Y al mismo tiempo, pues ellos sienten un miedo, un terror. ¿Por qué? Porque esta situación está haciendo que entre las propias comunidades, muchas de las familias tienen hijos y familiares cristianos, hijos y familiares musulmanes. Hoy lo que más me preocupa a mí y nos preocupa a los animadores es que cuando hay un funeral los musulmanes no permiten que vaya ningún cristiano. Y los cristianos están a actuar de la misma manera. Entonces, en esta reunión que duró 3 horas, de las 9 hasta las 12 de la mañana, estuvimos hablando de que no, que el cristiano tiene que perdonar, que el ejemplo nuestro es Jesucristo, que tenemos que buscar caminos de relacionamiento, de proximidad, de colaboración entre musulmanes y cristianos y musulmanes, y que no podemos cerrar nunca la puerta a nuestros funerales, a nuestras fiestas, a cualquier situación y acontecimiento que se dé. Esto es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque está a crear desconfianzas y aumentar mucho más el miedo y el terror que hay en las propias comunidades cristianas. De hecho, Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva años apoyando proyectos pastorales allí en Mozambique, siendo consciente de esta situación tan difícil que atraviesa la Iglesia local. Y en relación a esto, le hemos querido preguntar a Monseñor Alberto Vera qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a nuestros hermanos que están siendo perseguidos y discriminados allí en Mozambique. Y esto es lo que nos decía. ¿Qué podemos hacer para ayudar en esta situación? La verdad es que directamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque el miedo, el terror está dentro de las personas. Y como cristianos os pedimos que oréis mucho por nosotros, que oréis por nuestras comunidades y que oréis también por este grupo de musulmanes. Es un grupo reducido de fundamentalistas. Y este grupo de fundamentalistas, bueno, pues sabemos que es muy difícil que puedan cambiar del día a la noche o de la noche al día. Pero sí que con la oración, con la proximidad, con la ayuda también económica, pues podemos de alguna forma hacer que nuestros cristianos tengan más confianza, puedan reanudar la vida en otros lugares y puedan también sentir seguridad en los lugares donde estamos trabajando. Tenemos 3 parroquias que son críticas, que se llama San Pedro del Lurio, la Inmaculada Corazón de María de Cabá y Nuestra Señora de Fátima de Memba. Ahí llegan muchas personas con necesidades. También pues ayuda económica, ayuda que se pueda entregar, va a ser muy útil para animar a estas familias a que perseveren y a que se queden donde están. Y nada más, que Dios os bendiga. Pues le damos las gracias a Monseñor Alberto Vera, que es el obispo de la diócesis de Nacala, en el norte de Mozambique,
Y nos quedamos con todo esto que nos ha contado en el corazón para seguir rezando y acordándonos de estos hermanos nuestros que están sufriendo tanto, pero que están perseverando con tanta fe y tanta valentía en el Señor. Y seguimos adelante hablando de más noticias, de más historias como estas, de esta iglesia que sufre tanto en el mundo. Estas noticias que no vas a escuchar en otros grandes medios de comunicación, por desgracia, pero que gracias a Dios aquí en esta radio sí tienen cabida y que nosotros aquí sí queremos contártelas para que sean noticia. Queremos que sea noticia. Se cumplen 4 años de apoyo de ayuda a la iglesia necesitada en Ucrania, devastada por la guerra. Desde el inicio del conflicto en 2022, la Iglesia Católica Ucraniana se ha quedado en el país más ayudado por ayuda a la Iglesia necesitada. Cuando el 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión a gran escala a Ucrania, millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares para buscar refugio. Y en todo el país, iglesias, monasterios y conventos y también seminarios abrieron sus puertas para acoger a los desplazados y ofrecerles ayuda inmediata y consuelo, una ayuda de la Iglesia de Ucrania que dura hasta hoy. En los últimos 4 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha financiado en Ucrania 1.256 proyectos por un total de más de 30 millones de euros. Este dinero ha ayudado a alimentar a los pobres y desplazados o a sufragar gastos sanitarios, incluyendo programas de curación de traumas. También se han financiado generadores y combustible y se han comprado vehículos para que los agentes pastorales puedan llegar a las comunidades a su cargo. Pero por encima de todo, ha proporcionado esperanza y la certeza de no estar solos entre las personas que sufren esta guerra en su día a día. Y Almería ha acogido la presentación del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ayuda a la Iglesia necesitada. La Casa Sacerdotal San Juan de Ávila de Almería acogió el 5 de febrero la presentación del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025, elaborado y publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. El acto, organizado en colaboración con la Diócesis de Almería, estuvo presidido por el padre Antonio Martín Acullo, asistente eclesiástico de la Fundación en esta ciudad. También estuvo presente Ana González, responsable regional de la Fundación en Andalucía. Además, el encuentro contó con el testimonio del padre Apoliner Yacoro, sacerdote de Burkina Faso y testigo directo de la persecución religiosa en este país. Allí, la violencia yihadista ha provocado cerca de 2 millones de desplazados. El sacerdote relató la realidad de comunidades enteras obligadas a huir, con iglesias cerradas y fieles que no pueden ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa. Y una nueva iglesia católica en el estado de Chin, en Myanmar, se convierte en signo de fe y esperanza en medio del sufrimiento y los desplazados. La inauguración de una nueva iglesia se ha convertido en un poderoso signo de renacimiento y esperanza para la población católica en el estado de Chin, en el noroeste de Myanmar, y único estado del país con mayoría cristiana. Numerosos creyentes han participado en la inauguración y bendición solemne de la nueva iglesia parroquial de San José, en el municipio de Matupi, en el territorio de Hakha. El nuevo templo, inaugurado el 12 de febrero, representa también un signo de resurrección, tal y como han contado los presentes, ya que muchas iglesias han sido destruidas por los combates que persisten en la región. Una iglesia en el Punjab, en Pakistán, ha sido restaurada gracias a la ayuda de algunas viudas cristianas del lugar. Los católicos de Pakistán celebran la finalización de las obras de renovación del pavimento y de mantenimiento de la iglesia católica de Santa María en la aldea de Mogian, en Malkhanwala, en la provincia del Punjab. Esta iglesia opera bajo la dirección de la parroquia de San Andrés de la misma población y sirve a una comunidad católica local que llevaba mucho tiempo esperando una mejora estructural en su lugar de culto.
Y se acaban de cumplir 60 años de la presencia evangelizadora de la Iglesia en Mauritania. La única diócesis de Mauritania acaba de celebrar su 60 aniversario y su obispo, Monseñor Víctor Ndione, el obispo de Nouakchott, desde hace 2 años ha explicado a la Ayuda a la Iglesia Necesitada la dificultad de ser pastor en una tierra de tránsito que afronta el drama de la emigración clandestina, a lo que se suma la escasez de recursos. La Iglesia mauritana, que solo cuenta con una diócesis erigida en diciembre de 1965, como decíamos, está formada por unos 6.000 fieles, casi todos ellos extranjeros, procedentes principalmente de los países vecinos, Senegal, Gambia, Mali y Guinea-Bissau. En concreto, la diócesis cuenta con 2 obispos, uno de ellos el emérito, 13 sacerdotes, de los cuales solo 2 están incardinados, y todos los demás son religiosos o de fidei donum, y una treintena de religiosas extranjeras. Además, la Iglesia goza de gran benevolencia por parte de las autoridades y la población, debido a sus actividades sociocaritativas. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con el Estado mauritano desde 2016, pero la Iglesia no tiene personalidad jurídica como institución en el país, aunque se han iniciado los procesos de reconocimiento formal. Hasta aquí estas últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución, pero puedes encontrar más información en este sentido visitando nuestras redes sociales y también en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. He sentido el calor de tus brazos, la llamada a mi corazón. Voy corriendo sin dar un paso, buscando algo, pedirte perdón. Me he perdido y no encuentro el camino. Hace tiempo que olvidé que el amor es eso que siento cuando digo que sí otra vez. Y has vuelto a llamar a mi puerta sin cansarte de mi dejadez, sin dejar que me caiga el vacío y me vuelva a perder. He querido, Señor, dejar de entender. Quiero dejarte hacer, ya entenderé. He querido, Señor, dejar de entender. Quiero dejarte hacer, ya entenderé. Confiaré, me enamoraré de tu plan. Me enamoraré de tu plan. Hoy me muestro ante ti de rodillas. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio Por María. esta vida y pedirte que seas mi razón, porque el tiempo que me ha alejado. Testigos del siglo XXI.
Este próximo lunes, día 2 de marzo, se van a cumplir 15 años del asesinato de Shahbaz Bhatti, el cristiano ministro de las minorías de Pakistán, que fue asesinado por islamistas radicales después de su intenso apoyo a Asia Bibi y demostrar públicamente su rechazo a la ley de la blasfemia. Conocido defensor de los derechos humanos en Pakistán, Bhatti fue brutalmente asesinado en Islamabad, la capital del país, mientras se encontraba en el coche cerca de su casa. El asesinato fue reclamado por el grupo terrorista Tehrik-e-Taliban Pakistán, que dejó en la escena del crimen un volante en el que lo definían como un infiel cristiano. Poco tiempo antes de su muerte, Shahbaz Bhatti escribió y difundió en un vídeo su testamento espiritual. En él declaraba la persecución que estaba sufriendo como consecuencia de su lucha y también en este vídeo expresaba su decisión de continuar defendiendo a los cristianos perseguidos y a otras minorías pakistaníes como su manera de seguir la cruz de Jesucristo. Cuando estoy liderando esta campaña contra las leyes de la Sharia, por la abolición de la ley de la blasfemia y hablando por los cristianos perseguidos, oprimidos y marginados, así como otras minorías, los terroristas me amenazan. Pero quiero compartir que yo creo en Jesucristo y que ha dado su vida por nosotros. Yo sé cuál es el significado de la cruz y estoy siguiendo la cruz. Estoy listo para morir por esta causa. Y después de escuchar este testimonio, nos vamos ahora hasta India, porque te vamos a dar ahora las 5 claves para entender la situación del derecho a la libertad religiosa en este país. Libertad religiosa en el mundo. La primera clave para entender la situación de la libertad religiosa en India es conocer su marco legal. La Constitución de este país garantiza formalmente la libertad religiosa, que establece que todas las personas poseen el mismo derecho a la libertad de conciencia y también a profesar, practicar y difundir libremente su religión. India se define bajo una forma propia del laicismo que busca el trato igualitario de todas las tradiciones religiosas, prohibiendo incluso la recaudación de impuestos destinados a financiar una confesión específica. Asimismo, el texto constitucional otorga a las confesiones el derecho de gestionar sus propios asuntos y mantener instituciones con fines religiosos o caritativos. El marco jurídico también protege de manera especial a las minorías religiosas, permitiéndoles fundar y administrar sus propias instituciones educativas. A pesar de estas garantías, fuentes especializadas señalan que desde el año 2014 el laicismo indio no ha logrado proteger adecuadamente a las comunidades minoritarias frente al auge del nacionalismo étnico-religioso.
En segundo lugar, podemos decir que a pesar del estatus laico de India, se han promulgado diversas leyes que restringen la libertad religiosa, como la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras, utilizada para cancelar licencias de ONGs vinculadas a minorías. Esto les impide recibir fondos internacionales. Un ejemplo destacado es la cancelación de la licencia de World Vision India de 2024, lo que afectó gravemente a su labor humanitaria. Además, la Ley de Enmienda de la Ciudadanía ha sido criticada por excluir de forma discriminatoria a grupos musulmanes perseguidos, como los rohingyas o los ahmadíes, mientras facilita la ciudadanía a otros grupos religiosos. Otro pilar legal controvertido son las leyes contra la conversión o leyes de libertad religiosa, tal y como están especificadas en el marco legal del país, que están presentes ya en 12 estados y regulan las conversiones supuestamente coercitivas, pero que realmente son usadas principalmente contra cristianos y musulmanes. En Uttar Pradesh se aprobó una enmienda que castiga con cadena perpetua las conspiraciones para la conversión mediante el matrimonio, un concepto conocido como la yihad del amor. Asimismo, el nuevo Código Penal y las leyes de telecomunicaciones han generado temor por su potencial uso para reprimir la disidencia y restringir la libertad de expresión religiosa en línea. Y vamos con la tercera clave. Durante los últimos años, la India ha experimentado un aumento alarmante de la violencia colectiva, especialmente contra musulmanes y cristianos, con un incremento del 84% en el número de disturbios en 2024, muchos de ellos ocurridos durante procesiones religiosas. La retórica antimusulmana en este país, que recordamos que es de mayoría hindú, se intensificó durante la campaña electoral de 2024, donde se utilizaron términos como infiltrados para referirse a esta comunidad. Además, la vigilancia de las vacas como animal sagrado sigue provocando ataques mortales. En agosto de 2024, un hombre de 72 años fue agredido en un tren por sospechas de que transportaba carne de vacuno. Estos incidentes se enmarcan en un clima de impunidad generalizada, donde los discursos de odio en medios de comunicación y también en redes sociales elevan aún más las tensiones interreligiosas. Cuarta clave, la comunidad cristiana también enfrenta una hostilidad creciente con ataques que pasaron de 127 en 2014 a 834 en 2024. Están concentrados mayoritariamente en los estados de Uttar Pradesh y Chhattisgarh. Uno de los conflictos más graves ocurrió en Manipur, donde la violencia étnico-religiosa entre los Meitei, hindúes, y los Kuki-Zo, cristianos, dejó cientos de muertos y numerosas iglesias incendiadas. En este contexto se viralizó un vídeo de dos mujeres cristianas que fueron violadas y agredidas por una turba sin que la policía interviniera eficazmente. La presión jurídica se manifiesta en la detención de clérigos bajo acusaciones de conversiones ilegales o prácticas prohibidas. Por ejemplo, en 2024 un pastor baptista en Assam fue detenido bajo la nueva ley de curación mágica tras realizar por miembros de una tribu. También se han reportado actos de vandalismo extremo, como el saqueo de la sala de oración Sion en Delhi o la destrucción de cruces y lápidas en el histórico cementerio de San Miguel de Bombay. Incluso centros educativos como el Colegio Madre Teresa en Telangana han sido atacados por extremistas debido a disputas sobre el uso del uniforme escolar. La quinta y última clave nos dice que el futuro de la libertad religiosa en India se presenta con un pronóstico negativo, caracterizado por lo que los expertos llaman una persecución híbrida. Este modelo de persecución combina ataques físicos violentos por parte de turbas con medidas jurídicas que limitan el funcionamiento de las instituciones religiosas y de los derechos individuales. Aunque la India mantiene la democracia más dinámica del sur de Asia, el aumento de la impunidad y también la intimidación contra las minorías no hindúes debilita gravemente la vida del resto de las religiones en este país. En definitiva, la consolidación del nacionalismo hindú en las esferas del poder político, militar y académico
plantea un gran desafío para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en los próximos años. Hasta aquí te hemos contado la situación de la libertad religiosa en India. Recuerda que puedes acceder a toda la información sobre este derecho allí o en cualquier otro país del mundo visitando la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Os recordamos que os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en X como Ayuda Igles Neces y en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. También estamos a través de nuestro correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y recordad que podéis enviar vuestros mensajes, incluso mensajes de audio si queréis, al número de WhatsApp del directo de Radio María, al 668-594-383, 668-594-383. Ahí podremos escucharlo en directo y contestaros. Veo el infierno a mis pies, la tormenta hasta al caer. Si soy valiente o temerario, no lo sé, pero confío en mi Rey, sé que en su cruz venceré, y aunque hoy te nieguen todos, no lo haré. Haced lo que os diga, y Él hará hoy el milagro realidad. Todos verán que tan solo en Él está la vida y la verdad. Haced lo que os diga. Oh, 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 oh. Hágase en mí, oh Dios, tu voluntad. Haced lo que os diga. Tan solo en Él está la vida y la verdad. Haced lo que os diga. Oh, 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 oh. Hágase en mí, oh Dios, tu voluntad. A los amigos del Rey los guardará junto a Él, y cuando tardes porque espera hacer aún más bien. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y escuchando esta canción tan bonita de los siervos del hogar de la Madre, haced lo que los diga, cuando son las 12 menos cuarto de la mañana, las 11 menos cuarto en las Islas Canarias, nos vamos ahora a hablar con nuestros compañeros y voluntarios repartidos de toda España, por toda España, para contarte los eventos que van a tener lugar muy cerca de ti, para que ojalá puedas estar también cerca de esta iglesia que sufre en el mundo. Cerca de ti.
Y como te hemos adelantado durante todo el programa, en estos próximos días vamos a tener eventos importantes, muy centrados en la oración y en el recuerdo de estos hermanos nuestros que sufren persecución. Y para contárnoslo todo tenemos ya a nuestro compañero Pablo Rivero, que es delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en el norte de España. Buenos días, Pablo, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, cuéntanos a ver qué eventos tenemos para estos días. Tenemos la agenda muy cargada porque tenemos el privilegio de recibir a Monseñor Alberto Vera, que es obispo de Nacala, en Mozambique. Lleva 26 años este riojano allí de misionero. Él es de la Orden de la Merced y, bueno, pues viene a España para dar testimonio de lo que está pasando allí en Mozambique. Entonces van a tener la suerte, atención oyentes de Madrid, que lo tienen el día 27, es decir, mañana, a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, en la Noche de los Testigos. También, atención los oyentes de Valladolid, que van a tener también su Noche de Testigos el miércoles 4 a las 7 de la tarde. Luego, en Logroño, va a dar el testimonio en la presentación del informe de libertad religiosa el jueves, día 5, en dos momentos. Uno en la Universidad Internacional de La Rioja a las 12:30 y el otro por la tarde en la Parroquia del Buen Pastor a las 6 de la tarde. También están de suerte en Asturias, o en Oviedo lo van a tener todo el fin de semana. El sábado a las 6:30 en la Parroquia del Carmen, una misa con testimonio, y el domingo, día 1, a las 12 del mediodía en la Parroquia de San Pablo en Argañosa. Luego vamos a disfrutar de su presencia también el lunes, día 2, en Zaragoza, en la Parroquia de Santa Engracia, a las 7 de la tarde, una misa con testimonio. Y finalmente rendirá viaje en Toledo el martes, día 3, a las 7 de la tarde, en la Parroquia de San Julián, con una interesante conferencia sobre cómo está viviendo la Iglesia en Mozambique. Como he dado muchos datos y muchas horas y muchos lugares, todo esto lo podrán encontrar los oyentes de Radio María en nuestra web de ayuda a la Iglesia necesitada en el apartado de agenda. Eso es, Pablo, porque como vemos son muchos eventos muy interesantes, ¿verdad? Que merece la pena que los que te hayan escuchado y estén cerca, pues si tienen la posibilidad, ¿verdad? Porque el acceso es libre, Pablo, si no me equivoco. Exactamente, en todos los actos el acceso es libre y son espacios muy amplios de gran capacidad de aforo. Ajá, y por eso exactamente, pues como bien explicabas tú, merece la pena escuchar a Monseñor Alberto Vera porque desde luego tiene un testimonio suyo y de estos hermanos cristianos que es todo un regalo que podamos escuchar. Y para terminar, Pablo, ¿nos puedes contar un poquito en qué consiste estas vigilias de oración, esta Noche de los Testigos? Esta Noche de los Testigos consiste en un momento en el que se combina la información con el testimonio de los testigos. En el caso de Madrid son dos testigos, el de un sacerdote indio y el del propio Monseñor Alberto Vera de Mozambique, que explican cómo viven la fe sus paisanos, sus conciudadanos, en qué situaciones sufren discriminación o sufren persecución, y eso se combina a su vez con un momento de oración, una oración que consiste en una adoración eucarística concretamente, acompañada de cantos, acompañada de gestos que hacen interiorizar mucho más todo eso que se ha explicado y que nos ponen en mejor relación, diríamos, con el Señor. Por otro lado, cuando se trata de una Eucaristía con testimonio, pues es una misa, ya sabemos el incalculable valor que tiene la misa como el mejor acto de oración, y en la que se acompaña pues con ese testimonio que subraya el mensaje de la palabra de Dios que viene en las lecturas. Solamente, bueno, pues en el caso de Toledo, que solamente es una conferencia, bueno, pues es suficientemente interesante que los asistentes puedan conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo cuando de vez en cuando, cada mes nos llega una mala noticia de Mozambique
de matanzas, de secuestros, de la cantidad de, creo que rondaba el millón y pico de desplazados internos en el norte de Mozambique, sobre todo en la zona de Cabo Delgado, en la diócesis de Pemba. Eso es, Pablo. Entonces dice, bueno, pues realmente vale la pena aprovechar porque somos auténticos privilegiados de contar con la presencia de Monseñor Alberto Vera. Eso es, pues nada, nos quedamos con esto. Pablo Rivero, te damos las gracias por atendernos, por contárnoslo también y ojalá que mucha gente pueda acudir. Exactamente, y esperamos poder saludar a todos los oyentes de Radio María, que seguro que se van a hacer presentes en todos estos años. Eso es, que nos encanta siempre. Muchísimas gracias, Pablo, un abrazo. A vosotros, un abrazo a todos. Y Adiós. Nos vamos ahora hasta Valladolid, porque allí se encuentra nuestro compañero José Manuel Mariscal, delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en esta zona, para hablarnos también de otras propuestas. Muy buenos días, José Manuel, bienvenido. Buenos días. Qué alegría escucharte. Cuéntanos un poco. Sí, aquí estamos disfrutando de esta primavera anticipada después de tantas tormentas. Sí, que viene bien. Todavía creo que queda un poquito de lluvia por caer, pero bueno, bendito sea Dios con estos días tan bonitos. Bueno, pues sí. Pues nada, por aquí yo quería hablar de los Vía Crucis, que con el oficio de los Vía Crucis ponemos el misterio de Dios en el centro de nuestras vidas, como nos decía el Papa León, ¿no? En ese mensaje para la Cuaresma. Pues a lo largo de la Cuaresma, ayuda a la Iglesia necesitada, vamos a celebrar por toda España algo más de 70 Vía Crucis. Madre mía. Con la intención de traer a nuestra memoria el sufrimiento de tantos miles de cristianos perseguidos que tienen sus vidas asociadas a la pasión de Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a empezar por en Bilbao, que van a celebrar 4, en San Sebastián van a celebrar 1, 4 están apalabrados también en Pamplona y otros 3 en Zaragoza. Qué bien. Y ya para mañana, día 27, en Ponferrada, aquí en Castilla y León ya, a las 19:30 en Nuestra Señora de la Encina, se va a celebrar este Vía Crucis. Y en Gijón, también mañana, a las 19:30, en la parroquia de San Pedro Apóstol. Y luego en Madrid, también mañana viernes, en la parroquia de Nuestra Señora de la Saleta, después de la misa de 7, se celebrará el oficio del Vía Crucis. Fenomenal, José Manuel. Y el sábado 28 en Valladolid, la Cofradía Penitencial de la Pasión de Cristo celebrará su Vía Crucis de regla por las calles céntricas vallisoletanas. Esta cofradía se distingue por ser una de las que más sensibilización tienen con los cristianos perseguidos, no solamente aquí en Valladolid, sino también en España. Y por primera vez los textos que se van a leer son los Vía Crucis de ayuda a la Iglesia necesitada. ¡Qué bien! Y tiene una particularidad muy especial. Es que portan a hombros una imagen de Jesús con la cruz a cuesta de Gregorio Fernández. Y en cada estación, otras cofradías reciben el paso y leen y oran los textos de la estación. Es uno de los actos previos de la Semana Santa vallisoletana. Importante. Se sigue con más devoción. Exactamente. José Manuel, te damos las gracias y nos queda poco tiempo, por eso ya te tenemos que despedir, pero para toda la información la podéis encontrar en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el apartado de Agenda. Todo esto que nos han contado Pablo y José Manuel. Y nosotros ahora nos vamos a poner todas las intenciones del programa a nuestros hermanos que sufren en nuestro momento de oración. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un programa muy completo, en el que hemos podido escuchar y dar voz, como siempre es el objetivo de este programa, a esos hermanos nuestros, especialmente de Mozambique, ¿verdad, John?,
que mañana tendremos el privilegio de que nos acompañen en esta Noche de los Testigos en Madrid, y luego también, como nos han recordado Pablo y José Manuel, también en otros lugares de España. Así que aquí terminamos. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a ti, Blanca. Gracias, Paloma Méndez, por hacer posible este programa. Y como siempre, te recordamos que tienes disponible este programa y todos los anteriores en el podcast de Radio María y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa ahora la programación de la Radio de la Virgen con el rezo del Ángelus, y si Dios quiere, nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves, que ya será día 5 de marzo. Así que hasta entonces nos despedimos movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Os damos un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Adiós a todos. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.